Las autoridades en China reportan un nuevo tipo de coronavirus. Los países están tomando medidas drásticas. COVID-19. ¿Podremos regresar algún día a la normalidad? Para finales de 2019, un nuevo virus había sido descubierto. Un nuevo coronavirus. Explicado por científicos, la letalidad que podría tener y las medidas que empezaríamos a tomar para cuidar y preservar nuestra salud. Esta situación nos obligó como sociedad a cambiar nuestra vida por completo en tan solo meses. Sin embargo, las pandemias y los brotes de enfermedades no son nada nuevo, así que retrocedamos un poco a la historia al año 165. La peste antonina fue una de las primeras pestes en el mundo. Las investigaciones realizadas por la Universidad de la Frontera, Temuco en Chile, mencionan que hubo un efecto global y perturbó el Imperio Romano, ya que podría afectar política, social y económicamente. Se estima que esta peste tuvo un alcance del 7 al 10% de la población imperial. Tuvo alrededor de 3.5 a 5 millones de pérdidas debido a que no hubo un control ante esta plaga como lo existe actualmente. La peste antonina tuvo un impacto drástico, no importaba a qué clase social pertenecieran las personas. La peste iba a propagarse incluso en aquellos que llevaban una mejor sanidad y alimentación. Muchas actividades económicas tuvieron que paralizarse al nivel de que se fijaron las paces con los enemigos de Roma, en las cuales se estipulaba su ingreso para establecerse como colonos, para trabajar en la tierra y ser soldados. Unos años más tarde, la epidemia por peste negra dio inicio en 1346 en Asia, África y Europa. La Enciclopedia de Historia realizó una investigación en la que mencionan que la peste es causada por la bacteria Yersinia pestis. Los roedores, como las ratas, portan esta enfermedad y es propagada por medio de sus pulgas y ácaros. Las personas pueden contraer la peste cuando son picadas por una pulga que porta la bacteria de esta enfermedad a partir de un roedor infectado. Las consecuencias de la peste negra fueron la pérdida de aproximadamente el 30% de la población de Europa y 60 millones de muertos entre África y Asia. Otra de las consecuencias fue la disminución de comercio, agricultura y población en áreas cultivadas, así como también niveles de desnutrición y pobreza que fueron causados por la recesión de la economía. 147 años después, la viruela se originó en Egipto en 1520. Acorde con los estudios que ha realizado National Geographic, las pruebas más tempranas de la enfermedad datan del faraón egipcio Ramsés V, quien murió en 1157 a.C. En sus restos momificados muestran marcas de viruela en su piel. La enfermedad se extendió por las rutas del comercio en Asia, África y Europa. Después llegó a América en el siglo XVI. Se estima que el 90% de las muertes indígenas durante la colonización europea fue a causa de la enfermedad y no realmente por la conquista familiar. Se estima que en Europa la viruela dejó 60 millones de víctimas en el siglo XVIII y en el siglo XX dejó 300 millones de personas alrededor de todo el mundo. En México, entre 2 y 3.5 millones de víctimas y se catalogó como un factor clave en la conquista española. El debilitamiento del ejército indígena por la viruela fue clave para la caída del Imperio Mexica. Tiempo después llegó la Gran Plaga de Londres. Como explica el escritor Peter Ackroyd, en 1665 la capital británica había vivido a lo largo de su historia los estragos provocados por diversas pandemias. Tras la peste negra de 1348 en los siglos XV y XVI, la enfermedad regresó a la ciudad hasta en 6 ocasiones más, pero la peor llegó en el siglo XVII. Fue la Gran Plaga, una epidemia de peste bubónica que pudo llegar a través de unos navíos que portaban telas de Holanda. Esta oleada terminó con la vida de más de 70.000 personas en una ciudad con una población estimada de 460.000 habitantes. Aunque la enfermedad se extendió a lo largo del país, se consiguió dejarla atrás en 1666. Casi un siglo y medio después, según Wikipedemic, la epidemia de la peste otomana de 1812 a 1819 fue una de las últimas grandes epidemias en el Imperio Otomano. Esta epidemia en particular le costó la vida a al menos 300.000 personas. Las epidemias de la peste en la capital, Constantinopla, en julio de 1812, inicialmente fue leve, pero a finales de agosto la
epidemia remitió, pero luego reapareció. Al final de la epidemia, la Solemne Porte estimó que hubo 320.955 muertes, que incluyeron 220.000 turcos, 40.800 armenios, 32.000 judíos, 28.000 griegos, 50 isleños, 50 alpelinos y 25 francos. Mientras la pandemia otomana estaba en su apogeo, un año después, en 1813, la epidemia en Malta fue el último brote de plaga en las islas de Malta y Gozo. Ocurrió entre marzo de 1813 y enero de 1814 en Malta y entre febrero y mayo de 1814 en Gozo. La epidemia se declaró oficialmente terminada en septiembre de 1814. Tuvo como consecuencia aproximadamente 4.500 muertes, lo que representaba aproximadamente el 5% de la población de las islas. El brote de peste comenzó en Constantinopla en 1812 y se extendió a otras partes del Imperio Otomano, incluyendo a Egipto. Es así como lo explica y menciona el diccionario mexicano. El mismo año en el que inició la pandemia en Malta, también comenzó la peste de Carajea. Fue una epidemia de peste bubónica y ocurrió entre 1813 y 1814. Su origen fue en Bucarest, Rumania. La revista Galileo menciona en uno de sus artículos que en abril de 1813 había rumores de personas que ya tenían la peste. No fue hasta el 11 de junio de 1813 cuando se declaró la primera muerte atribuida a la peste bubónica. Entonces se estableció cuarentena y todas las puertas a Bucarest fueron cerradas. Se estima que alrededor de 60.000 personas murieron a causa de la peste en esos 2 años, de los que entre 20.000 y 30.000 eran de Bucarest, que correspondía a una cantidad grande de habitantes, considerando que la población de esta ciudad era de 120.000 personas. En el mismo año 1817, la OMS menciona en uno de sus artículos que la epidemia del cólera dio comienzo en un alcance global y se desplegó hasta 1824. Hubo innumerables pérdidas debido a esta propagación. Con esta pandemia se extendió a Manila en el año 1820, aterrorizó a la población debido a que no se sabía de dónde provenía. A principios de octubre ya tenía todas las características de una epidemia. Solo en la primera quincena del mes murieron unas 15.000 personas. Tiempo más tarde, en 1826, de acuerdo a la investigación de la Universidad de Groningen, el siete de Groningen, también conocido como fiebres intermitentes, estalló y fue una pandemia de malaria que mató a 2.844 personas, casi el 10% de la población de la sociedad de Groningen. Las consecuencias fueron muy visibles ya que en febrero de 1825 los diques se rompieron en varios lugares provocando inundaciones generalizadas en la región. Así como también hubo descomposición de las plantas y el ganado que estaban en condiciones de pantano. Y la inundación de la ciudad de Groningen en 1826 en las aguas termales posteriores y el verano de 1826 llevaron a la pandemia. La epidemia también afectó a Frisia y la región alemana del mar de Baden. La ciudad frisona de Sneek informó que se triplicó el número de muertes en 1826 en comparación con años anteriores. Unos años más tarde, según los estudios realizados por BBC News, en 1855, la peste bubónica se extendió en los 5 continentes hasta que logró ser conocida como la tercera pandemia de la peste, que afectó en distintos periodos a los habitantes de Hong Kong, Bombay, Sydney, Ciudad del Cabo y Los Ángeles en 1924. Por parte de América Latina también pasó por México, Bolivia, Brasil, Paraguay, Cuba y Puerto Rico. La pandemia dejó alrededor de 12 millones de muertos, incluyendo a los de India. Después de la peste bubónica, en 1867, la pandemia por viruela dio inicio. El investigador Félix Rosas, con la colaboración de Cielo, mencionan en un artículo que la viruela es una enfermedad contagiosa, es decir, el virus que la provoca se puede contagiar a otras personas. Se propaga a través de diminutas gotitas de la saliva de una persona infectada que se emiten al toser, hablar o estornudar. La viruela se suele contagiar cuando una persona infectada interactúa cara a cara con otra persona. Esta epidemia tuvo inicio en Victoria, en la isla de Vancouver. Se fue extendiendo a los pueblos indígenas de alrededor. Se aproximó que durante esta epidemia hubo 20.000 pérdidas con 14.000 muertes en la costa. De acuerdo con la Fundación Dianes, la epidemia de fiebre amarilla que sufrió
Barcelona, se extendió por los 4 distritos de la ciudad, provocando un total de 1.236 defunciones, de las cuales se observó que el sexo masculino fue el más afectado. La edad más afectada fue la relativa periodo fértil, aunque por encima de los 60 años murieron más mujeres que hombres. En una cuarta parte, este oficio tenía relación con el mar. La mayoría de las muertes tenían nacionalidad española. El barrio más afectado fue de la Ribera con un 28.7%. Aunque cabe destacar que en las Ramblas no hay registro de ninguna defunción. Dicho brote epidémico se inició en el mes de agosto y finalizó en diciembre, contabilizando un número elevado de defunciones el día 2 de octubre con un total de 35. Un año después, en 1871, la fiebre amarilla llegó a Buenos Aires, según Diego Galeano. La fiebre amarilla fue el causante de 1.580 personas fallecidas. Las autoridades tomaron medidas preventivas de manera inmediata para poder evitar la propagación. Se tomaron en cuenta cuarentenas y evitar la aglomeración de personas en un mismo lugar. Tomaron en cuenta su puerto para evitar más contagios a través de esta. Las agencias destinadas a las políticas de salubridad eran una caja de resonancia de esa multiplicidad. La comuna había creado una comisión municipal de higiene que disputaba el terreno, tanto como la red asistencialista de parroquias como el Consejo de Higiene Pública, creado por las autoridades nacionales en 1852. Casi una década después de la gripe rusa inició, gracias a la investigación por parte de BBC News, sabemos que la pandemia de la gripe, también conocida como la gripe rusa, inició en octubre de 1889 a diciembre de 1990. A pesar de que no cuenta con mucha historia, los científicos la consideran la primera pandemia verdadera, y por eso actualmente se considera que estudiarla es fundamental, pues en esa época la ciencia de la virología no se había concebido. Esta gripe se extendió muy rápido, por toda Europa. Después llegó a América Latina y América del Norte, y se cree que mató aproximadamente a 1 millón de personas, aunque actualmente no hay una cifra exacta de número de víctimas. ¿Por qué si la humanidad ya ha aprendido a vivir con diversos tipos de coronavirus, este está afectando tanto? ¿Será que algún día podremos regresar a la vida tal y como la tenemos retratada en nuestras mentes? El nuevo coronavirus fue descubierto a finales de 2019 para mostrarnos un nuevo mundo y en menos de 3 meses. Descubierto en Wuhan, China, y con síntomas muy parecidos a una gripe, a excepción de la clara mortalidad que este virus puede tener. El origen nos hizo pensar que por el hecho de vivir del otro lado del mundo, el virus no llegaría hasta aquí. Sin embargo, este pensamiento no duró mucho. La normalidad fue totalmente cambiada. El informe de los primeros casos en México pusieron en alerta a toda la sociedad, obligando a la población a tomar medidas sanitarias urgentes para la preservación de nuestra salud. Las autoridades empezaron a tomar medidas y a dar a conocer una nueva normalidad que estaríamos viviendo en los próximos meses, exhortando al uso de un nuevo objeto que nos acompañaría día a día, la famosa mascarilla, al igual que la restricción de nuestra salida y contacto social, haciéndolo llamar la cuarentena, y nuestros constantes mensajes de protección personal fueron creando una nueva normalidad. Sin duda, lo que conocíamos como normalidad no regresó a ser lo mismo, y no creemos que lo sea ya. De acuerdo a las Naciones Unidas, todos los países estaban exhortados a cuidar de su población, tomando precauciones adecuadas e informar sobre la situación de la manera correcta. Las medidas y precauciones empezaron a tomar importancia después de observar la mortalidad del virus. El propio gobierno dio a conocer, al igual que en todo el mundo, que las medidas sanitarias serían el lavado constante de manos para evitar que las partículas infecciosas no entraran en contacto con la boca,
nariz u ojos. El uso obligatorio de mascarilla al estar en contacto en el mismo lugar que otra persona, mantener una distancia entre personas para la seguridad en caso de que una persona estornude o tosa, evitar tocar ojos, boca y nariz, mantenerse en casa en caso de presentar síntomas y buscar atención médica si hay irregularidad respiratoria o algún síntoma fuerte. La protección sanitaria cambió y tomó giros drásticos. Fue para un bien general. Sin embargo, eso no fue lo único que cambió. Los lugares que solíamos concurrir fueron cerrados por un gran tiempo, tratando de mantenernos al margen para ser conscientes de la situación. Pues fue después de un largo tiempo de ponerle en pausa la vida cotidiana fuera de nuestras casas hasta que los negocios, escuelas, transportes, centros comerciales empezaron a abrir sus puertas a la sociedad. Sin embargo, las formas de apertura y funcionamiento cambiaron completamente. La sociedad tiene la responsabilidad para la protección propia y de los que lo rodean, pero se debe reconocer que la ciencia la que nos desarrolla alternativas eficientes para nuestra salud. Para la situación actual, la ciencia ha logrado en tiempo récord mostrar soluciones ante esta situación. Tales son el jabón para la higiene, productos químicos de limpieza, detergentes, desinfectantes y productos de protección personal, fármacos para el tratado con el virus y los materiales que se requieren para evitar y o eliminar el virus. Son creación y desarrollo de la dicha. Si no fuera por la investigación científica y sus acciones, nuestra salud y protección hoy en día estaría en una situación crítica. Pero la creación e implementación de las vacunas fueron hechas tan rápido como se pudo, algo que se agradece completamente, pues los científicos encontraron que la forma más eficiente de acabar con la pandemia es una vacuna y el 16 de marzo del 2020 se probó la primera. Pues cualquier vacuna potencial tiene un camino difícil, un recorrido largo y desafiante lleno de pruebas, y es por eso que reconocemos como sociedad la eficiencia de esta, ya que estudios muestran que Estados Unidos, una vacuna candidata suele tardar una década para avanzar de principio a fin, y alrededor del 90% no llega. ¿Qué está pasando en otros países? ¿Qué está pasando con la sociedad alrededor del mundo? Dos reporteros nos cuentan un poco más de la situación de Estados Unidos y Alemania. We live in a critical position where anything bad or any decision we take can affect us. The handling of the pandemic due to the new coronavirus disease, COVID-19, in the United States has been disastrous due to the negligent attitude from the President Donald Trump, who has led the country to be the most affected in the world. There was poor preparation when facing this global pandemic, and despite the fact that Donald Trump knew what was going to happen, he ignored the prevention measures that had to be taken, such as the use of masks. I am not the only one that believes this happened during his government, but society claims for a change. The citizens are truly disappointed because the numbers show that we surpassed 3 million cases of contagion and more than 100,000 deaths due to COVID-19. Experts also added that the situation in the United States is exacerbated by the weakness of the U.S. private health system, where nearly 30 million people lack of health insurance. The analyst Fernando Casado says that having a private approach is not a public, universal service, leaving many people defenseless, even more in a pandemic. This is what makes visible the differences between rich and poor, and I want to take his words. Also, the poor management of the pandemic has caused the U.S. economy, leading us to a dramatic fall where millions of unemployed, and one more cause of the claim of change we as a society needed. Thanks to those who vote and use their rights, now the United States had a change with the election of Joe Biden as president. Many changes have been seen. It is believed that there is hope, that the worst is over, and there are many ways to rebuild what was affected and destroyed. In Deutschland ist bereits fast die Hälfte der Einwohner gegen das Covid krank. Der Vorlauf der Impfung liegt bei mehr als 54,9 Millionen applicierten Dosen. Der Impfstoff kann ab Sommer auf jeden, des es Wunsch appliziert werden. Mit dem Vorrücken der Impfung ist das ganze Land angesichts der Sicherheitsmaßnahmen flexibel. Die Deutschen beteuern jedoch, die Maske nach der Pandemie als Präventivmaßnahme gegen Krankheiten einzusetzen.
Ist gut, dass du wissen, die Berliner Regierung bekräftigt, dass es nur mit einer weltweiten Impfung möglich sein wird, das Coronavirus zu besiegen, so dass Deutschland die Finanzierung von 30 Millionen Impfdosen für die ärmsten Länder unterstützt und hat sich verpflichtet, 2200 Millionen Euro zur Finanzierung der Impfprogramme zu Müller. Ya se ha recalcado que la pandemia vino a dar un gran impacto, pues el impacto que tuvo no solo fue ambiental, económico o en la salud, sino también socialmente. La forma en la que nos comunicamos, nos reunimos, hablamos, comemos, etcétera, cambió. Y es por ello que tuvimos que modificar cómo lo hacíamos. Anteriormente, el lavarse las manos al llegar a casa no era tan importante, o el saludarse estrechando la mano era completamente normal. Estar varias personas en un lugar pequeño y cerrado no había riesgo. Actualmente no podemos realizar las acciones que solíamos hacer y hacerlo costumbre de un día a otro no será fácil. Gracias a las investigaciones por parte del equipo de biodiversidad mexicana, México es uno de los países con mayor diversidad social y económica, basadas en la riqueza cultural y ecológica. Sin embargo, presenta niveles bajos de inclusión. Las condiciones multifactoriales de pobreza influyen en el acceso a los servicios sanitarios y en el estado de salud de los mexicanos. Y gracias a las encuestas nacionales de INEGI, hablando de salud, se ha podido identificar que de manera constante hay diferencias en los niveles de salud según los estratos sociales y lugares geográficos. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejecemos, incluyendo el sistema de salud. Y esos factores son el resultado de la distribución de poder, dinero y recursos a nivel local, nacional y mundial, que depende a su vez de las políticas adoptadas por cada país. En México hay niños, niñas y jóvenes que aún no tienen clases presenciales y otros que apenas salen de sus casas. ¿Qué efecto tendrá este encierro prolongado sobre su desarrollo físico, emocional, cognitivo y social? La forma en la que se aprende cambió por completo. ¿Es este un factor de la pérdida de estabilidad entre la educación y la salud mental? Human Rights Watch señaló que los gobiernos deberían tomar medidas para reparar los daños causados en la educación de los niños, niñas y adolescentes tras la interrupción provocada por la pandemia de COVID-19. Es por eso que el interés fue buscar la opinión y experiencia de directivos, profesores, psicólogos y estudiantes sobre lo que la pandemia les ha causado. Buenas tardes, mi nombre es Iñaki Aedo Madrid y el día de hoy tenemos a Alejandro Morales, estudiante de cuarto semestre de preparatoria, quien nos contará su experiencia como estudiante en la pandemia del COVID-19. Muy buenas tardes, Alejandro. Para comenzar con esta entrevista, ¿cómo te has sentido en estos últimos días de la pandemia? La verdad, me he sentido bien. Al principio estaba un poco desanimado por estar encerrado en mi casa, pero me di cuenta que puedo hacer muchas cosas y además mi familia ha estado saludable durante todo este tiempo y gracias a Dios nadie se ha enfermado. Me da mucho gusto, Alejandro. ¿Y has aprendido algo nuevo últimamente, ya sea en la escuela o fuera de la escuela? Pues sí, realmente he buscado desarrollarme más. Bueno, he retomado algunos hábitos que ya tenía, como el de la lectura, que lo había dejado un poco olvidado. Igual cursos para aprender nuevas cosas. Y en cuanto a la escuela, pues sí, he aprendido cosas. Y por la pandemia, un poco hablando sobre la escuela, ¿se vio afectado tu rendimiento académico de manera negativa o positiva? De manera positiva, me está yendo mejor en la escuela ahorita. ¿Por qué? Porque en la modalidad en línea puedo concentrarme más, porque estoy yo solo. Soy una persona que se distrae muy fácilmente, entonces cuando estaba en presenciales pues me distraía con mis compañeros o con mi celular. Entonces ahorita, aunque sí es muy propenso a distracciones, creo que noto más la diferencia de si me concentro o no y cómo eso repercute después en las entregas de tareas o proyectos. ¿Y realmente en la escuela estás aprendiendo o solamente estás cumpliendo con ella? En algunas materias solo estoy cumpliendo con ella, pero en las que me interesan de verdad sí estoy aprendiendo cosas. ¿Y por la escuela o por la misma pandemia, se ha visto afectada tu salud mental?
No, como ya mencioné anteriormente, al principio sí estaba un poco triste, pero ya después me di cuenta que pues no puedo hacer nada para cambiarlo y es mejor adaptarse que quedarse a lamentarse por mucho tiempo. ¿Y quieres volver a clases presenciales o ya estás más cómodo en clases en línea? La verdad, yo estoy más cómodo en clases en línea. Además, aunque regresemos a presenciales, pues las cosas no van a ser iguales. Obviamente no se van a poder hacer muchas cosas que antes nos parecían normales. Y fuera de la escuela, ¿has vivido experiencias contigo mismo o has aprendido a vivir contigo mismo un poco más y desarrollarte profesionalmente y también aprender cosas que sirven para tu futuro? Sí, bueno, ya dije que estaba retomando el hábito de la lectura, entonces estoy leyendo libros de desarrollo personal. Igual estoy metiéndome a cursos para de seguirme desarrollando y pues sí, estoy buscando no solo desaprovechar el tiempo que tengo. ¿Pero contigo mismo has vivido experiencias para conocerte un poco a ti mismo? Pues sí, este tiempo me ha dado la oportunidad de reflexionar y ver qué es lo que puedo mejorar y qué es lo que estoy haciendo mal, entonces pues sí. Y una pregunta un poco más personal. ¿Y realmente eres feliz con todo lo que has aprendido a pesar de todo esto de la pandemia? ¿O quisieras que todo esto nunca hubiera pasado a pesar de que cueste todo este desarrollo profesional que has tenido? Creo que no revertiría esto de la pandemia porque aunque para muchas personas es difícil, creo que fue una pausa en la vida de todos que nos ayudó a reflexionar y a ver más dentro de nosotros e incluso conectar con nuestras familias más. ¿Y sigues teniendo la misma relación con tus amigos? Pues sí, de hecho ahorita hablamos un poco más, jugamos, nos hablamos por teléfono, platicamos y aunque ya no salimos mucho, pues sí, la relación sigue ahí y es bastante buena. ¿Y tú tienes la esperanza que todo va a volver a la normalidad o sientes que todo va a seguir igual a pesar de que todo esto de las vacunas y que ya todos los negocios comerciales están abriendo? Pues yo creo que va a regresar a la normalidad, pero no en un periodo de tiempo corto. Esto va a durar yo creo que al menos unos 7 u 8 años, ya que las vacunas que ahorita están dando pues realmente son experimentales y el contagio y el virus pues sigue ahí y es algo relativamente nuevo. Y si es que todo regresa a la normalidad, ¿crees que todo va a ser lo mismo con la relación de tus amigos, la escuela o todo va a cambiar? Todo va a cambiar porque yo creo que más que nada por el paso del tiempo y no por la pandemia. Porque como yo ya no voy a estar en preparatoria, pues no voy a estar en el mismo ambiente, no voy a tener los mismos compañeros y mis amistades las voy a seguir conservando, pero pues la relación ya no va a ser tan cercana como antes. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué recomiendas a otros alumnos que están pasando por lo mismo para poder mejorar su rendimiento académico y también poder desarrollarse un poco profesionalmente, a la vez de cuidar su salud mental a pesar de todo lo que está pasando y también todos los cambios que no son parte de la pandemia? Pues yo les recomendaría que realmente aprovechen su tiempo libre. Sí pueden usarlo obviamente en distracciones como la televisión, videojuegos, el teléfono, redes sociales, pero que también aprovechen ese tiempo que tienen y lo inviertan en algo que les vaya a servir en el futuro. Y en cuanto a la escuela, pues que se organicen bastante bien, viendo como cuáles son las entregas que son más importantes, irlas entregando primero y realmente pues depende de cada quien, de cada persona si es que de verdad se quiere desarrollar o quiere seguir siendo un empleado promedio. Bueno, Alejandro, agradecemos por tu tiempo, por estar aquí y también por responder sinceramente todas estas preguntas. Esperemos que todas las cosas mejoren para todos y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti por tenerme en tu espacio. Buenos días, mi nombre es Joa Rodríguez y el día de hoy le haremos unas preguntas al estudiante Sofía Rodríguez López, que actualmente cursa el tercer año de primaria, y además conoceremos su experiencia personal durante la pandemia respecto a la educación y salud mental. El objetivo de esta entrevista es conocer la perspectiva que ha tenido como alumna. Hola Sofi, ¿cómo te encuentras? De antemano te agradezco por colaborar con este proyecto. ¿Y tomar como tal las clases te resultó difícil o te resulta difícil aprender?
Pues no. No, o sea que eres buena estudiante, eso es bueno. ¿Y cómo te sentiste al principio de empezar a tomar las clases en línea? Las clases desde casa sin ningún contacto. mm, Pues no así como que tan mal, no sé, pero tampoco tan bien, tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Como tal, ¿qué sentiste? Pues como que sentí que era bueno que no iba a durar mucho porque al principio pues no se tomaban las clases, ¿no? Entonces pues solamente era pasar unos cuantos meses en casa y luego regresar, así que era como que un descanso, ¿no? Entonces pues, ¿qué podría pasar luego, no? Claro, todos pensamos lo mismo. ¿Y consideras que el cambio, o sea, de aprender, el cambio de empezar unas clases de esta manera fue algo muy drástico, algo muy difícil? Pues fue como que, pues casi, no fue difícil al principio. Y ahora, bueno, ahora ya te acostumbraste o sigue siendo como más o menos. Pues ya un poquito, ya me he estado acostumbrando así por tantos meses, como que un año, a aprender a estar en, aquí en la computadora, ¿no? En la vida. Claro, todos llegamos a eso. Y bueno, por último, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te describirías ahorita con ya casi un año en estar en este tipo de normalidad? Casi un año sin ir a la escuela, sin poder salir como tal a un lugar como antes. ¿Cómo te sientes? Pues no también porque siempre casi iba a muchos lugares con mi familia y nos divertíamos. Pero ahora como está la pandemia, pues ya no salimos nada, entonces pues como que pues tampoco me he sentido tan mal ni tan bien, pero más. Ok, qué interesante es saber tu perspectiva de pequeño. Es muchísimas cosas, son diferentes ahora. Y bueno, pues ya esto ha sido todo. Muchísimas gracias. De verdad que es un honor, estamos agradecidos que nos hayas podido acompañar hoy y que nos hayas permitido realizar esta pequeña entrevista. Nos vemos pronto, Sofía. En esta entrevista se dará a conocer las respuestas de la psicóloga María del Rocío Carmona, maestra del Colegio Pedregal, sobre el tema de salud mental durante la pandemia que se está viviendo actualmente. Buen día. Mi nombre es Carlos Carreón Casal y soy alumno del Colegio Pedregal. Primeramente, agradezco su interés en participar en esta entrevista. Quisiera empezar a hacerle unas preguntas para que me brinde información de usted. Gracias, Carlos. Bueno, pues mi nombre es Rocío López, soy psicóloga. Estudié en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Y pues bueno, me he dedicado a trabajar con adolescentes y adultos desde hace más de 15 años. Y bueno, toda mi formación ha sido en la parte educativa y en la parte clínica. Iniciaremos la entrevista, pero antes de empezar, ¿tiene alguna duda? Sé que vamos a hablar de salud mental, entonces perfecto. ¿Es natural sentir ansiedad, tristeza o enojo durante la pandemia? Claro, es lo más normal, ¿sí? Es normal sentirlos. Es muy importante identificar que los estás sintiendo. Y 3, es muy importante canalizar, ¿sale?
O sea, es importante, es normal sentirlos. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de confinamiento. Es normal porque no es una situación a la cual estamos acostumbrados, es una situación nueva. A pesar de que ya tenemos largo tiempo de pandemia, sigue siendo normal. De hecho, se dice que la segunda ola de pandemia que será de salud mental, ¿sale? O sea, de la secuela que ha tenido esta pandemia es justo de la ansiedad que genera, de la depresión y de la tristeza que podemos sentir como consecuencia de estar confinados. Entonces, sí es completamente normal. Lo que no es completamente normal es que tú te estaciones ahí, ¿sale? Es importante generar vías para canalizarla y 2, buscar ayuda si es que no lo puedes hacer. ¿Los adolescentes son más propensos a sufrir enfermedades de salud mental que los niños? Más propensos, no. Yo diría que el nivel de desarrollo en el que están, es decir, la adolescencia, es una etapa vulnerable, ¿sí? Es una etapa en la que el adolescente está en pleno desarrollo, en plena construcción de su cerebro, lo cual sí le hace más vulnerable a generar algunos factores de riesgo, ¿sí? Sin embargo, no consideraría que sea más que los niños, ¿sale? Siento que son distintas etapas, pero que sí hay una cierta vulnerabilidad en el adolescente, sí la hay. ¿Es recomendable tener apoyo emocional en tiempos de pandemia? Claro que sí. Y no solamente apoyo emocional, con apoyo emocional no me refiero un especialista necesariamente. Claro que si ya no puedes sobrellevar la situación, es fundamental un profesionista. Pero apoyo emocional te lo puede dar un familiar, te lo puede dar tu mejor amigo, te lo puede dar incluso tu perro. O sea, puede parecer así como de risa, pero apoyo emocional lo puedes encontrar en muchos lados, ¿sale? Entonces, que no solo se escuche como que el apoyo emocional tiene que ser por un experto. Es lo ideal, sí, pero si no lo tienes, apóyate de tus cercanos, ¿no? De tu red de apoyo que tienes al lado. Eso es muy importante. Me complace dirigirme a usted para mostrarle mi agradecimiento por el tiempo que dedicó a esta entrevista y tomarse el tiempo de dar a conocer un poco de usted. Muchas gracias. Charlie, gracias a ti. Un saludo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Axel Morales Lara y sean bienvenidos a esta entrevista con la psicopedagoga Ana María Pañagua Peregrina. Como tema tendremos la salud mental durante la contingencia por COVID-19. Sabemos que hay factores que han perjudicado o beneficiado a los jóvenes que afrontan la pandemia desde su hogar. Hoy en día existe controversia con la salud mental debido a la pandemia. Muchos jóvenes de nuestra edad se han visto perjudicados, por ello se trata de entablar una mejor recaudación de información a través de la rama de la psicología. ¿Cuáles han sido los efectos positivos por la pandemia? Muchas gracias por hacer esa pregunta porque no todo es naufragar, evidentemente. Y como lo comentábamos en un inicio, también es importante desarrollar la parte optimista y evidentemente que ha habido también muchos beneficios a raíz de la pandemia. Jamás nos imaginamos que muchas de las cosas que hacíamos en nuestro día a día podíamos hacerlas desde nuestras casas o pudiendo atender tanto nuestra parte familiar como nuestra parte laboral. Entonces, yo creo que estas habilidades del multitasking y pues también algunos procesos que ya nos hemos dado cuenta que se pueden llevar desde casa, los podemos sistematizar para que de esta manera se puedan hacer muchísimo más rápidos, muchísimo más efectivos y hemos también notado un incremento en la responsabilidad, en el sentirse responsables de uno mismo, de los demás y de mis propias labores, digámoslo así, ¿no? Hemos visto cómo niños muy chiquititos desde primero, segundo de primaria ya ponen sus alarmas, ya ponen ellos solitos sus contraseñas, sus usuarios para poder justo entrar a sus clases, que la verdad es que este es un desarrollo de autonomía muy importante y que a veces tal vez si no hubiera sido por la pandemia, pues no hubiéramos visto estos logros de autonomía, incluso también en los jóvenes, de cómo se han hecho responsables de sus propios aprendizajes y que
nos quedó muy, muy claro que va a depender solamente de cada una de las personas o de manera individual lo que nosotros aprovechemos o desaprovechemos en la vida. Las clases, los maestros, los contenidos, ahí están. Solamente es cuestión de que nosotros nos pongamos como en este mood de, ok, voy a aprender, voy a saberme organizar, voy a organizar mis horarios, mis tiempos, para entonces poder así acceder a mis clases. Entonces yo creo que también esa es una de las grandes ganancias que hemos tenido también en la pandemia. Ok, bueno, ¿cómo podemos identificar si nuestra salud mental ha sido afectada por la pandemia? Es muy importante esta pregunta porque muchas veces nosotros creemos que el no dormir bien, el no tener apetito, el de repente sentirnos como con un bajón de energía, pues puede ser por las ocupaciones, por el estrés, y a veces le restamos importancia a estos focos rojos que nuestro propio cuerpo, recordemos que el cuerpo habla, y si al cuerpo no le hacemos caso, pues entonces se va agravando la situación, ¿no? Que tiene que ver esto con la somatización, también lo que no podemos expresar en nuestras palabras o lo que no podemos acomodar en nuestra mente, pues se tiene que acomodar en el cuerpo de alguna manera, y por eso surge las gastritis, las dermatitis, todas aquellas enfermedades que terminan con itis, tiene que ver justo con algo en nuestro cuerpo que no se ha podido acomodar, o algo en nuestra mente o en nuestras emociones que no se ha podido acomodar correctamente. Entonces, focos rojos que hay que poner atención: trastornos del sueño, o falta de sueño, o exceso de sueño, ¿ok? Si yo antes dormía mis 8 horas o 9 horas en una situación normal, y ahora estoy durmiendo 12, o quiero dormir 12, o no me puedo despertar a mis clases, o lo contrario, me estoy durmiendo 3, 4 de la mañana y me pretendo despertar a las 8 y sí lo logro, ahí estamos teniendo un foco rojo importante que hay que atender, porque el cuerpo nos está diciendo que algo está sucediendo. El sueño es súper importante para el buen funcionamiento de una persona. Punto número 2, u otro segundo foco rojo: la alimentación. La alimentación es la manera en la que nosotros nos abastecemos de energía para poder realizar nuestras actividades. Y entonces, si nosotros tenemos otra vez los dos polos, o exceso o falta de apetito, o sobreapetito, así de me quiero comer un pastel completo viendo una serie, ojo también ahí, hay una situación que no se está atendiendo y que no se está pudiendo expresar correctamente. Y tener picos muy elevados, y este es el tercer foco rojo: tener picos o muy elevados o muy descendentes de emociones, ya sea o que tengamos una ira o un enojo sobre expresado, o que nos haga hacer cosas que tal vez antes no hacíamos, ahí es un foco. O picos en donde pues no me importa, no siento nada, a mí no me interesa nada. También este es un síntoma que a veces pudiéramos decir, no, pues la persona está perfecta porque como que no se enfrasca en situaciones que no le favorezcan. No, también este desinterés y quererse alejar de las situaciones también es un foco rojo que hay que atender, y que pues se atiende a través de acercarse con un profesional, ¿no? Que es súper importante. Ok, bueno, algunas recomendaciones para nuestra salud mental debido pues a la contingencia por COVID-19. Primero, estar muy atentos a lo que nuestro cuerpo nos diga, ¿no? Es muy, muy valioso que una persona pueda empezar, si es que no ha empezado, con el autoconocimiento. Entonces, saber qué cosas nos detonan ciertas emociones que tal vez pueden ser incómodas para mí o para las demás personas. Ese es el primer punto o primer consejo que yo tendría: el autoconocimiento. Observarnos simplemente, incluso vernos al espejo, o en el Zoom, hoy que tenemos como esta gran oportunidad de vernos constantemente, verificar cómo están nuestros ojos, si hay muchas ojeras, si hay muchas bolsas, si normalmente me encuentro como con el ceño fruncido, ¿no? También todas estas cosas hablan. Entonces, el autoconocimiento. Y como punto número 2, poder buscar redes de apoyo.
es muy, muy, muy importante como niños, como jóvenes, como adultos, buscar esas redes de apoyo para que nosotros podamos entablar conversaciones que nos vayan a dejar algo positivo, que nos vayan a propiciar el poder hablar y expresar nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras emociones en un ambiente seguro y cálido, ¿no? Que pueden ser reuniones con amigos en donde podamos expresar cómo nos estamos sintiendo y si tenemos pues algún tipo de angustia, porque también se han visto niveles muy elevados de depresión y de ansiedad a raíz del confinamiento o de la angustia de estar enfermos. Y entonces el poder tener estas redes de apoyo y quitar o hacer de lado un poco estos juicios o prejuicios que podemos tener hacia los profesionales de la salud, como son psicólogos, terapeutas, psiquiatras incluso, pues todos necesitamos de un doctor. Y así como hay doctores para el cuerpo, que si nos duele la garganta, que si el ojo, también tenemos doctores para nuestra cabeza y nuestro corazón, que son los terapeutas, los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Entonces, no tener miedo de acercarnos a uno de estos especialistas, al contrario, ese es un síntoma de estar tomando nuestra salud, no solo física, sino emocional, en nuestras manos y de manera responsable. Y como último punto y consejo, no dejar la actividad física. Recordemos que hacer actividad física libera endorfinas en nuestro cerebro y estas son las que promueven los estados de equilibrio y los estados de felicidad, digámoslo así, o de alegría, de gozo en nuestro cerebro, que a través de esa producción química que se puede dar dentro del cerebro, podemos empezar a tomar estas acciones o que nuestro mismo cerebro nos ayude a enfocarnos de una manera diferente y de una manera optimista y positiva. Entonces, esos serían mis consejos, no dejar tampoco la parte física atrás, buscar de cualquier manera o salir a caminar o hacer un ejercicio moderado y si se puede, un ejercicio riguroso en casa, pero sí tenerlo como muy bien estipulados estos tiempos porque es importante. Ok, bueno. Muchas gracias por el aporte a esta entrevista. Créame que fue todo un honor y un placer poder colaborar con usted. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta entrevista y espero que sea de apoyo y que esta información pues pueda llegar a muchas personas para hacernos conscientes y responsables de nosotros mismos. Buenos días, mi nombre es Frida Santiago y el día de hoy le haremos unas breves preguntas al profesor Macedonio Martínez. Actualmente se encuentra laborando en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca como profesor de telesecundarias con sede en Guajuapan de León, Oaxaca. Y más adelante conoceremos su perspectiva de la salud mental y la educación en México durante la pandemia. Esta entrevista está dedicada a fines educativos. Maestro Macedonio, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Es un placer que el día de hoy pueda acompañarnos. De antemano le agradezco por compartir de su tiempo. Ahora procederé a hacerle las preguntas. Ok, ¿cómo considera que la salud mental y la educación se relacionan? Hola Frida, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, referente a la primera pregunta, la salud mental y la educación tienen una estrecha relación debido a que todos los alumnos deben estar en condiciones óptimas, en condiciones integrales físicamente, mental, afectivo y social, para que el proceso de aprendizaje en la escuela se desarrolle en las mejores condiciones. También es importante mantener una armonía, el contexto y la familia. Estrechamente, la primera va ligada con la segunda. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿considera que el impacto emocional en los alumnos repercute en la educación o bien en la forma en que se aprende?
Sí, definitivamente el impacto emocional, como lo comentaba anteriormente, debemos de, los adolescentes, los niños, deben de tener o deben de mantenerlos en las condiciones satisfaciendo sus necesidades básicas para que éste se pueda desarrollar dentro de su contexto social y educativo. Sí es necesario cuidar de ellos precisamente para que el desarrollo de su educación sea favorable. Ok, ¿considera que el nivel de la educación en México disminuyó debido a la pandemia por COVID? Sí, claro, el nivel de la educación, más que el nivel de la educación, los aprendizajes, los contenidos, el desarrollo de los contenidos, los planes y programas que ya están establecidos, eso sí se vio afectado. La modalidad de trabajo en la educación básica, pues estaba sustentado en la presencia dentro del aula. Con, con la declaración del estado de emergencia, este paradigma se transforma y nos tenemos que orientar en gran medida a la educación o la transmisión de los conocimientos y aprendizajes de manera virtual. Sí está impactado, sí disminuye. Y sobre todo también trae como consecuencias la deserción escolar. Este fenómeno se ha dado o se está empezando a visualizar en las escuelas de educación básica. Muy bien. En un futuro no muy lejano, ¿qué beneficios cree que nos dejará la educación que llevamos actualmente? Sí, beneficios. Como lo comentaba, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha desarrollado en una transformación completa, total. Al grado es que hoy los profesores de todos los niveles se vieron en la necesidad de capacitarse, de trazar una formación en materia tecnológica, en la digitalización. ¿Qué nos deja? Que debemos estar preparados para transformarnos y esta experiencia que estamos viviendo no dejarla a un lado. Considerar que es necesario hacer una mezcla, fusionar la digitalización con nosotros. Nos deja que también la empatía, la comunicación y la tolerancia que se ha tenido durante el desarrollo de esta pandemia. Ok. ¿Cree que el modelo educativo debería modificarse o incluso cambiarse? Transformar, modificar el sistema educativo mexicano, sí, es necesario. Es necesario considerar que en lo sucesivo debemos estar preparados y para esto considerar a la digitalización, pero sobre todo considerar dentro de las asignaturas básicas el uso de las tecnologías. Muy bien. Como última pregunta, ¿usted se siente cómodo instruyendo virtualmente? Bueno, es una necesidad que se originó a partir de esta situación de emergencia que se declara, ¿no? el año pasado. El sistema, los paradigmas en los que estábamos trabajando, el contacto visual, la comunicación verbal, los signos,
la comunicación que se da dentro del aula con todos los alumnos, eso es importantísimo. Sin embargo, nos debemos de adecuar a los tiempos en que estamos viviendo y sobre todo actualizarnos para poder satisfacer las necesidades de los alumnos. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad es un honor que pudimos haberlo tenido hoy. De nuevo le doy las gracias por haber colaborado y esperamos poder volver a verlo pronto. Frida, nuevamente es un gusto estar platicando contigo y contribuir, si así, en la medida que se pueda realizar, con mucho gusto. Recibe un fuerte abrazo y felicidades. Muchísimas gracias. Hoy nos encontramos con la doctora Gildy Medina, quien actualmente es directora del Colegio Pedregal de Zabaleta. Muchas gracias por estar con nosotros y darme este tiempo, directora. Al contrario, Leo, muchas gracias por la invitación. Pero si le parece bien, empezaremos con la entrevista. Adelante, Leo. Algunas dificultades a las que se enfrenta la educación en México, entre las cuales se encuentra la mala calidad educativa, los planes y programas obsoletos, problemas económicos, infraestructura, poca capacitación a los docentes, entre otros. Y mi pregunta es, ¿qué acciones hacen que estos problemas se puedan sobrellevar o se puedan resolver? Definitivamente nuestro sistema educativo sí tiene bastantes aristas y sobre todo, desgraciadamente no solamente hablamos de una dificultad general y una dificultad a nivel histórico nacional, sino también una dificultad en cuanto a los alcances y esta desigualdad de la que siempre hemos hablado, ¿no? De la desigualdad y la falta de oportunidades para estar en un sistema de gobierno y un sistema particular, ¿no? Obviamente la brecha se ve lastimada y se ve mucho más marcada en los sistemas que son de gobierno. Hoy en día, y lo hemos visto sobre todo en esta pandemia, cómo estas brechas que anteriormente se han marcado y ha sido como tú bien lo decías, ¿no? Marcar un sistema educativo carente de muchas cosas y sobre todo con muchas áreas de oportunidad, no solamente a nivel general, sino también en lo particular, ya hablando de los sistemas públicos, pues ha mermado muchísimo esta calidad educativa, ¿no? Desafortunadamente, no solamente esta brecha de la que se habla en un sistema general, sino también y que, bueno, los sistemas o las escuelas particulares han subsanado un poquito esta deficiencia, sobre todo en los planes y programas de estudio, ¿no? Como tú bien lo dices, los planes y programas carecen de muchas herramientas y carecen de muchas necesidades que los alumnos requieren ya para un contexto actual y un contexto cada vez está más demandante de algunas otras habilidades y algunas otras estrategias, ¿no? Y hoy en día nuestros planes y programas se quedan muy cortos en cuanto a lo que el perfil de egreso, lo que están solicitando toda la parte de la industria, todo lo que hoy en día nos demanda un mundo más competitivo, creo que sí ahí se nota todo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? La pregunta que me intriga más es, ¿hoy en día se va a la escuela a aprender o a aprobar? Es una pregunta súper interesante porque, y sobre todo nosotros como a nivel directivo, es una constante, ¿no? Que normalmente está un poco, de un lado está la exigencia y los parámetros de una educación nacional y por otro lado el que escuelas comprometidas realmente estén sobre la línea de que realmente se evalúe sobre los aprendizajes, ¿no? Hoy en día hemos visto alguna normatividad o algunos lineamientos en cuanto a la educación que distan mucho de realmente evaluar lo que se ha aprendido como tal, ¿no? Como los aprendizajes significativos y lo que realmente un chico necesita como perfil de egreso. Yo sí noto una diferencia un poco contradictoria y un poco
bajo estas líneas, ¿no? De qué es lo que evalúa nuestro sistema y lo que nosotros, o como escuelas particulares estamos luchando y trabajando para que realmente lo que se evalúa sean los aprendizajes y que no caigamos en esta mediocridad educativa en el cual con el simple hecho de una asistencia se pueda aprobar a un alumno sin verificar realmente que los aprendizajes de vida y los aprendizajes que sean necesarios realmente estén consolidados. La quinta pregunta es, ¿cree que ha habido algún progreso en el método de enseñanza en las clases virtuales? Creo que justo esta pandemia nos ha ha removido muchas brechas y ha permitido un avance acelerado. Hoy en día, sí, obviamente vemos un caos en muchos aspectos, ¿no? Sin embargo, yo soy de la idea de que mucho de esto ha traído cosas muy positivas y sobre todo en el campo educativo. Hoy en día no solamente se pueden ver a profesores más capacitados, más comprometidos a un sistema en el que también está moviéndose un sistema nacional, un sistema educativo que se está moviendo justo por las necesidades en las que nos estamos enfrentando. El uso de la tecnología, tristemente, a pesar de que hoy en día ya estamos en pleno 2021 y que todavía años anteriores había escuelas en las que ni siquiera se acercaba un profesor todavía a la computadora o apenas tenía estos acercamientos con una computadora y hoy en día lo han hacer como una necesidad y más que una necesidad como un reto profesional y esos son de las cosas que creo que esta pandemia ha acelerado, gratamente sorprendida porque muchos docentes, directivos y todo el sistema educativo en particular ha tenido que responder a estas necesidades y ha tenido que capacitarse y ha tenido que avanzar lo que quizá en años no se ha podido hacer, ¿no? Incluso con los propios alumnos y con los padres de familia, que esa es otra de las cosas fundamentales, ¿no? Que no solamente ha sido un trabajo de escuela, sino ha sido un trabajo también en las casas y un trabajo en el cual la figura del docente cada vez ha sido más valorada, cosa que también se había perdido, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día la educación ha avanzado lo que en muchos años no se había logrado. Con esto concluimos la entrevista. Le agradezco a la directora Yeli Medina por su tiempo y por sus respuestas. Espero verla pronto. Muchas gracias, Leo. Gracias por la entrevista. Hay evidencias científicas de que la cuarentena y el aislamiento preventivo de esta situación llegaron a tener serias consecuencias en la salud mental de niños y adolescentes, pues la soledad se asocia significativamente con síntomas depresivos, de ansiedad, de desórdenes alimenticios, de lesión e incluso ideas de muerte. Según una investigación realizada al inicio de la pandemia por Human Rights Watch, los niños sometidos a cuarentena fueron 5 veces más propensos a necesitar consultas psicológicas que los niños que no estuvieron encerrados por completo. Fue gracias al confinamiento que se derivó la emergencia sanitaria preventiva por la pandemia del COVID-19 que los jóvenes han sufrido un impacto emocional. Es por eso que conoceremos la experiencia propia de adolescentes entre 15 y 16 años sobre esta situación. Esta pandemia hemos tenido muchos obstáculos y muchas dificultades como lo es socializar hoy en día. Cosa que he aprendido durante esta pandemia es cómo sobrellevar una situación que nos puede descontrolar. También he aprendido que el trabajo en equipo es mejor que trabajar solo, pues puedes contar con tus demás compañeros para que te ayuden y orienten. He tenido más tiempo para enfocarme en mí, como lo es mejorar en el fútbol, pues al tener mucho tiempo después de clases puedes ver un mejoramiento en mí y eso me hace sentirme feliz. La cosa que más me odié fueron los proyectos y exámenes, pues aún acabamos algún tema y ya había proyectos y exámenes y eso hacía que nos estuviésemos todo el día enfrente de una computadora, aparte de la escuela, y en esos casos me sentía mal, pues al estar haciendo algo que no me gusta, pero sé que en el futuro me va a servir. Al comienzo de la pandemia me sentía mal y solo pues al despedirme de mis amigos de toda la vida y acostumbrarme a mis nuevos amigos, pues obviamente no se sentía bien, pero con mi familia era diferente, pues aunque estuviésemos en una pandemia, nunca dejamos de sonreír y apoyarnos. Claro que hubo problemas, pero se resolvieron con el tiempo.
Gracias a la pandemia pude aprender que la normalidad puede cambiar de un día para otro y que en ocasiones como esta se aprende conforme avanzas. Sin duda he tenido que enfrentar muchos retos a lo largo de toda la pandemia, pero el que más me ha tomado tiempo de sobrellevar es la nueva forma de aprender. Un día tomaba clases en el aula con 20 personas más y el siguiente estaba frente a una computadora. Las firmas de los docentes de las carpetas desaparecieron y las notificaciones comenzaron a incrementar. Otro de los desafíos que enfrenté fue el permanecer en casa todo el tiempo. Al principio no me causó tanta incomodidad no poder salir, pero cuanto más transcurría el tiempo, menos agradable y entretenida se volvía la situación. Pues si bien la pandemia trajo consigo cambios, las responsabilidades fue uno de ellos, pues se modificaron tanto fuera como dentro de la casa. Ahora no solo tenía que ser más responsable en la escuela, sino también en cuidar más minuciosamente mi salud. La pandemia ha causado y cambiado nuestro mundo de forma decisiva y nos ha obligado a transitar una transformación dolorosa. Durante esta pandemia aprendí la importancia y consideración hacia mis cercanos, pues esta situación vino a darnos una gran lección de vida a todos nosotros. En mi caso, me hizo darme cuenta cuáles eran los aspectos que tenía que trabajar como persona para mejorar mi relación conmigo misma y con los que me rodean. Incluso puedo decir que este confinamiento me hizo sentir demasiado bien, me hizo mejorar, me hizo sentir libre y me hizo sentir feliz en mi propio espacio, lo cual agradezco muchísimo. Incluso me hizo aprender a valorar cada una de las cosas que tengo y cada uno de los momentos que la vida me da. Pero claro que acepto que tuve mis altibajos como cualquier ser humano. Sin duda yo creo que lo más laborioso, lo que más me costó en estos momentos, en esta nueva normalidad, fue la escuela, ya que conlleva una gran responsabilidad y tener un buen balance y una buena organización. Pero sin duda fue una gran experiencia. Bueno, durante la pandemia del COVID-19, hablando de aprendizajes de la escuela, casi no he aprendido nada porque para mí se me ha sido muy difícil poner atención en las clases en línea. Sin embargo, conocimientos fuera de la escuela sí que he adquirido. Por ejemplo, gracias a la pandemia he aprendido más sobre temas como emprendimiento, finanzas personales y cosas que tengan que ver para mi futuro, ya que como no hay nada más que hacer, he leído más libros y ver un poco más de contenido educativo de lo que me interesa para mi futuro. Gracias a Dios mi familia no ha tenido que enfrentar grandes retos, sin embargo en mi caso la escuela ha sido un reto un poco difícil debido a que ya pasé a primero de preparatoria y el cambio para mí fue bastante difícil y más que nada porque también ya estoy regresando a clases presenciales. También he lidiado con algunos malos hábitos que he desarrollado por esta pandemia, como el dormir más tarde, aunque también he desarrollado algunos buenos, como el hacer ejercicio todos los días o leer por lo menos un libro al mes. Hablando un poquito más de mis emociones, trato de ocultar esa tristeza que me provoca saber que muchos de mis amigos ya no los veo y que probablemente ya nunca los veré otra vez. Siempre trato de buscar actividades para encontrar un cierto bienestar. Sin embargo, esas actividades ya no me satisfacen como las que vivía hace más o menos 2 o 3 años, antes de la pandemia obviamente. Ya nada es lo mismo y eso me duele mucho. Sin embargo, gracias a mi desarrollo mental que he trabajado durante este tiempo, me ha ayudado a ignorar todas esas emociones negativas y seguir adelante con lo que tengo que hacer. Y bueno, ya estar triste para mí es normal, pero es una pérdida de tiempo. Y aunque yo pierdo mucho el tiempo, la verdad, prefiero perderlo en cosas que valgan la pena. Hablando de mi familia, mi rol siempre ha sido estudiar y ayudar con lo que pueda en la casa. Gracias a Dios nunca ha cambiado eso a pesar de la pandemia, ni tampoco he tenido que ayudar económicamente. Yo siempre he tenido que hacer lo que tengo que hacer como siempre, aunque estemos en esta pandemia y en estos tiempos tan difíciles. Tampoco he tenido que asumir nuevas responsabilidades, aunque para poder desarrollarme humanamente hablando, quiero hacer nuevos hábitos que evidentemente llevan a nuevas responsabilidades para que en el futuro no tenga problemas con hacerlo. Esto obviamente no es obligatorio, esto es un poco más personal, pero como gracias a la pandemia he pensado más en mi futuro y quisiera estar más preparado que todos y superarme cada vez. Ante esta pandemia mi aprendizaje y desarrollo se han visto afectadas debido a que se me facilitaba obtener el aprendizaje de manera presencial, ya que se refleja de mejor manera y más explícito. Prácticamente durante este ciclo escolar no he aprendido mucho, por lo tanto,
Mi conocimiento no ha aumentado, solamente lo puedo obtener de fuentes externas al colegio. De manera imaginable tuve que afrontar una pérdida familiar. Me afectó demasiado, llegué a entrar en depresión, por lo cual tuve una pérdida de interés en la mayoría de mis actividades. Mis emociones impactan demasiado, tuve problema y pérdida de control a causa de ellas. Tuve que tomar un papel con mayor responsabilidades dentro de mi familia por la pérdida familiar que afronté, indicando que fue aún más estrés para mí, ya que fue de un día para otro. De manera inesperada tuve que afrontar ciertos obstáculos. Mi responsabilidad más importante son mis estudios, de ahí podría ser la manera en que trabajo y a la vez he tenido que adoptar un papel de madurez. En esta pandemia tan larga que nos tocó vivir, aprendí que es importante estar bien conmigo mismo y tener un buen control sobre las cosas, ser organizado en mis tiempos para tener mejores resultados en la escuela y en mis actividades diarias también. Uno de los mayores retos que me ha tocado enfrentar es el no convivir como estaba acostumbrado, hablar más con gente como antes en la escuela, también el estar tanto tiempo encerrado en mi casa, algunas veces sin nada en que distraerme ni cómo liberar mi estrés. En lo personal, al principio sentí muchas ganas de hablar con mis amigos, pero luego va pasando el tiempo y al final ves el lado bueno que tiene la pandemia, ya que tengo más tiempo de hacer lo que me gusta, la escuela se me ha facilitado aún más cuando estamos en prepa, es más rápido, tengo más tiempo para poder estar con mis animales y cuidarlos mejor. Con mi familia he podido estar más tiempo, ayudar en casa, ya que mis responsabilidades han aumentado. Definitivamente la pandemia tiene oportunidades que hay que aprovechar. En la pandemia tuve muchos aprendizajes. Por ejemplo, a controlar mis emociones de ya quiero salir, quiero ver a mi abuela. Esto fue al principio. Ya después pude ver a mi familia. Me enfrenté a muchos retos. Dejé de ir a entrenar con mi equipo, pero eso no me impidió dejar de seguir entrenando. Toda la cuarentena entrené solo o con mi hermano. Y bueno, me sirvió muchísimo. Me enfrenté a retos como, por ejemplo, no sé si se considera un reto, pero dejé de ver a mi familia por 3 meses. Fue horrible y bueno, nada más por videollamada es feo. Mis emociones al principio las manejé mal, ya que estaba triste al principio. Dejé de ver a personas que yo quiero y bueno, se siente feo. Como dije también, a mi familia la dejé de ver y estaba triste y abrumado, pero ya después solito empecé a manejar correctamente mis emociones y a madurar en ese aspecto. Responsabilidades son las de siempre, ya que tender ropa, barrer, arreglar mi cuarto, ayudar a mi mamá con las salsas, a repartir incluso, lavar trastes, entre otras cosas, ya las hacía. Esta pandemia la verdad me benefició y pues ahora que estoy haciendo mis actividades de siempre, regresé mucho mejor en el fútbol y agradezco nunca haberme enfermado, ni nadie de mi familia. La situación no fue fácil para absolutamente nadie. A cada individuo le afectó de alguna forma, porque la situación que hemos vivido estos últimos meses son únicos. Unos crecieron como personas y otros necesitaron de ayuda para crecer. Todos de alguna forma vivimos lo mejor de la situación y sacamos provecho de esta. Algo bueno tendrá que salir de todo lo que hemos pasado y seguimos pasando. Como sociedad, hemos visto la situación, nos hemos unido, hemos tenido un mismo enemigo al cual afrontar, una misma visión. Hemos luchado juntos y hemos valorado absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que teníamos. Aprendimos que las cosas pueden cambiar de un día para otro, que nada es siempre igual y que los altibajos no son opcionales. Nos quedamos con el aprendizaje del valoramiento de cada una de las cosas que tuvimos que dejar en pausa y que tuvimos algún día y no supimos valorar. Nos quedamos con las ganas de salir y volver a esta nueva normalidad como mejores personas y vivir en el aquí y en el ahora.